de Palabra de Campo es momento de hablar de la actualidad, de la política, la economía, todo lo que está pasando y lo que va a pasar, porque además se viene una próxima semana muy pero muy intensa con muchos temas para conversar con nuestro queridísimo analista político Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola Dani, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para todos, muy buen sábado. Bueno, muy bien, Seba, tenemos tanto para hablar. Mira, se viene una semana próxima súper picante por todo lo que va a pasar en el ámbito legislativo, pero también por, bueno, protestas a troche y moche, diría. Sí, bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, a protestas, paros, sí. ¿No? En definitiva, la semana que viene está anunciado el paro que ha ratificado el 1 de mayo la CGT, sí, en la conferencia de prensa del día 1 de mayo. Está obviamente el comienzo del tratamiento, al menos en comisiones, de la ley de bases y el paquete fiscal, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, un tema controversial si los hay, y con la expectativa de lo que efectivamente va a decidir el Senado, porque hay mucho aún de especulación, Dani, en cuanto a cuál va a ser el comportamiento de los senadores. Hay pistas, ¿no? Obviamente, los senadores de Unión por la Patria o del peronismo sabemos que difícilmente acompañan este proyecto, aunque hay gobernadores que están interesados en que el proyecto salga, porque eso redunda también en fondos para sus provincias, ¿no? Vimos como, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, mostró apoyo a la ley. Eso es un mensaje, pero también hay que mirar el bloque, sobre todo de los senadores radicales, ¿no? Me parece que ahí también habrá que ver con mucho detenimiento cómo se van moviendo las piezas, porque el radicalismo en sí se ha mostrado en este último tiempo muy dividido en cuanto a las posturas que tienen con el gobierno de Javier Milei, ¿no? Sí. Claramente no es lo mismo Martín Lustó que lo que pueden ser radicales más vinculados a la aladura, claro, de la UCR. Así que será muy interesante de ver lo que viene. Los paros están ratificados, ¿no? Digamos, porque el próximo lunes tenemos toda una cuestión con el transporte, pero después el gran paro, digamos, la medida es el 9. El 9, exactamente. Sí, eso está ratificado. Porque había negociaciones, en un momento se empezó a hablar de contactos entre gobierno y CGT. Es que los contactos existieron. Lo que pasa es que la CGT el miércoles, el 1 de mayo, en conferencia de prensa trató de salir a despegarse, que ellos habían estado negociando con el gobierno los aspectos de la reforma laboral que se aprobó, que tiene media sanción en diputados, sobre todo porque hay un tema que para los sindicalistas es clave, y es el aporte sindical, la cuota sindical, que en el proyecto original lo hacía voluntario, y que eso terminó quitándose del proyecto final. Vos sabés que yo el martes estuve en un sindicato muy importante de la Argentina, conversando con sus dirigentes, y alguien me lo resumió de esta manera: mientras haya cuota sindical, los sindicatos peleamos, tenemos poder de fuego para pelear, es decir, tenemos caja entre las cosas, ¿no? Claro. Y el gobierno no le sacó esa caja a los sindicatos. Eso abrió una especulación de negociaciones. Vos pensás en realidad que no las hubo, por supuesto que las hubo. Lo que pasa es que el sindicalismo, y sobre todo un sector de ese sindicalismo, el más duro, por ejemplo, encarnado en Pablo Moyano, no puede decir que hubo negociaciones, porque probablemente Pablo Moyano no haya negociado, pero sí otros dirigentes gremiales que en su momento, no nos olvidemos, fueron a la Casa Rosada. ¿Se acuerdan de esa foto? Sí. De Héctor Daer ingresando a la Casa Rosada con Hugo Moyano. Moyano, claro. Y los gordos de la CGT, Hugo Padre, ¿no? Bueno, algo pasó así para que se modifiquen aspectos de la ley laboral, aunque el sindicalismo tiene que mostrar su dureza, y por eso el mismo miércoles ratificaron que el paro se hace. Todavía quedan algunas horas, quizá haya alguna novedad en ese sentido, pero en principio el paro está ratificado. Seba, hay un tema ahí que está dando vuelta y que seguramente va a ser también noticia la próxima semana, que es el de las prepagas, y que afecta a mucha gente, muchísima gente. Yo conozco muchos que han tenido que o salir de la prepaga o bajarse de plan mínimamente, pero hay mucha gente que no lo puede pagar.
Y este tema también llegó a la justicia, hay fallos a favor, en contra. ¿Qué tenemos que tener presente sobre este tema? Bueno, ¿qué es lo que pasó? El gobierno anunció que iba a intervenir los aumentos de las prepagas que consideraba desmedidos, muy por encima de la inflación de los meses en los que gobierna Javier Milei. Las prepagas ratificaron en algunos casos que iban a retrotraer por la decisión del gobierno esos valores. Llegamos a finales de abril, principios de mayo, empezaron a llegar las facturas y verdaderamente muchas prepagas no retrotrajeron lo que supuestamente iban a retrotraer en el precio. Entonces el gobierno salió a plantear ya una cuestión desde el punto de vista judicial, de decir, bueno, esta es la fórmula que deben cobrar las empresas de medicina prepaga. Y esa fórmula está vinculada a lo que se cobraba en el mes de diciembre, a eso hay que sumarle la fórmula de la inflación acumulada en estos meses y no más que eso. Es una fórmula que en este momento no la tengo en mente exacta porque hay una multiplicación. No, sí, obvio. Se comete el error muchas veces de decir, bueno, yo actualizo por inflación, entonces si un mes fue 25, el mes siguiente fue 11 y al mes siguiente fue 12, por lo general el error es sumar 25 más 11 más 12 sí, y de ahí sacar el índice. No es así. No, claro. No es así. Entonces ahí hay una fórmula que el gobierno la explicitó de cuál debería ser el monto de el aumento de las prepagas en función de lo que las prepagas cobraban al mes de diciembre del año pasado. Algunas se zafaron. Sí. Te diría que la mayoría se zafó. Se zarparon, quise decir, se zarparon, ¿no? Claro, pero ¿qué dicen las prepagas? Nosotros nos circunscribimos al DNU número 70 que está vigente. En ese DNU se liberaba la posibilidad de aumentar. Claro. De fijar, digamos, el precio, porque se dejaba de intervenir sobre ese mercado. Bueno, el gobierno intervino. Esto es realpolitik. Por un lado, liberamos, pero cuando vemos que se nos sale de las manos políticamente, porque esto afecta a mucha gente, y muchos usuarios de prepaga son incluso votantes de Javier Milei, ¿quién duda de ello? Una clase media que apostó por Javier Milei cansada de lo que estaba y de lo que había. Y bueno, muy afectados por la medicina prepaga. Y estamos viendo también que toma el gobierno decisiones en el sentido de, frenemos el aumento de los impuestos al combustible, más allá de que la nafta aumentó igual, pero no aumentó más por el componente impositivo que decidieron postergar en el gobierno. También decidieron postergar aumento de tarifas y de transporte. Bueno, toda una señal de que el gobierno de alguna manera toma nota de un clima de fuerte ajuste que el mismo gobierno lleva adelante y sus consecuencias, y no quiere seguir cargando esa mochila con piedras más de la que ya está. Dicen que tiene miedo de que la inflación de mayo le dé alta. Claro, bueno, porque si esa actualización se daba, probablemente el índice podía disparar. Claro. Vamos a ver cuál es la inflación de abril. Te diría que hoy leía, por ejemplo, en realidad ayer leía el informe de Cavallo mensual y él pronostica un 8,5%. Mirá vos, un dígito. De inflación para abril. Mirá vos. ¿Está siendo exitoso Milei en el manejo de la inflación entonces? Y la inflación se está ralentizando, está subiendo menos, está más lento en su ascenso. No quiere decir que esté, depende cómo lo tomemos, ¿no? Decir, ¿está bajando la inflación? Sí. Si lo comparamos con lo que vimos en diciembre, por supuesto que está bajando. ¿Los precios siguen subiendo? Sí, los precios siguen subiendo más lentos que antes. Claro, porque hay inflación, claro. No, claro, inflación hay y hay inflación alta si vos comparás lo que tiene Argentina con el resto de los países. Claro. A ver, no nos olvidemos de algo. Argentina es el país con mayor inflación del mundo. Claro. Sí, del mundo. Tal cual. Fíjate que no ayer se conoció también, Dani, el informe de la OECD, donde Argentina quiere ingresar desde los tiempos de Macri, y la proyección de inflación es de 208 anual para la Argentina de este año. Es decir, mucho menor de lo que se presagiaba hace 5 meses atrás. Sí, claro. Pero sigue siendo una inflación del 200%. Es una bomba, claro, es una bomba. Totalmente. Exacto. Totalmente. Y aún así Milei sigue teniendo aprobación alta. Sí, por supuesto, la sigue teniendo. También está cursando
lo que históricamente cursan los presidentes en sus primeros meses de gobierno. Algunos lo dilapidan mucho más rápido que otros. No es el caso de Javier Milei, porque Milei lo que logra hasta aquí es combinar una serie de elementos que le permiten mantener el origen de su discurso que lo llevó a la presidencia, y es su pelea contra la casta, aunque empiezan a aflorar muchísimos casos donde el comportamiento de casta sigue muy vigente en muchos dirigentes, incluso cercanos al presidente y a la Libertad Avanza. Lo vimos en la Cámara de Diputados, en las negociaciones, etcétera, etcétera. Pero fíjate cómo va el gobierno alimentando la idea de que efectivamente viene a cambiar una lógica. Todos los días vos vas a ver, y básicamente lo hace el Ministerio de Desarrollo de Capital Humano, de Sandra Petovelo, que hay denuncias por manejos irregulares de fondos en la administración anterior en temas muy sensibles. Lo que dice curros, los curros. Los curros, comida para los comedores, claro. Becas Progresar fue lo último esta semana que hicieron con las becas Progresar. Estos temas muy sensibles a la opinión pública, cuando vos le hablas de que hasta robaron con eso. Claro. Che, ¿son capaces de robar con la comida de los pibes? Claro. ¿Son capaces de robar con las becas de los pibes que van a estudiar, o de los estudiantes de nivel universitario que van a estudiar? Entonces, ahí me parece que el gobierno astutamente va filtrando ese tipo de información y mantienen de alguna manera esta idea de, bueno, aguantemos un poco más, porque la verdad que el gobierno está haciendo lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Está peleando contra los curros de la casta. Claro. Mirá, hay una frase que el otro día dijo Héctor Daer. Tenemos un presidente, el titular de la CGT, ¿no? Tenemos un presidente que es honesto intelectualmente. Está haciendo lo que dijo que iba a hacer y dice lo que piensa y no lo esconde. Bueno, es un dato de que quizá ayuda a explicar por qué todavía hay un sector importante de la sociedad argentina que lo banca Javier Milei. Pero te cuento algo más, y si querés cerramos con esto. A esta altura de su gobierno, Alberto Fernández tenía el 80% de imagen positiva. Estaba la pandemia. Estaba la pandemia, los primeros meses de la pandemia, aquel Alberto Fernández que aparecía como el protector de los argentinos ante este fenómeno de salud desconocido, elevaba su imagen positiva al 80%. ¿Qué quiero decir con esto? Y en esto le doy la razón a Cristina Kirchner. Es legitimidad de voto, legitimidad de gestión. Si vos después no legitimás lo que en los votos obtuviste, empezás a tener problemas incluso con la imagen, que puede caer más lentamente o más rápidamente, dependiendo obviamente de cuál sea tu labor y tu éxito en la labor. Claro. Gracias, Eva, por la charla. Un placer escucharte como siempre. Te seguimos en tus redes sociales y en tu canal de YouTube. Ingresen a sebastiandumont.com.ar, que ahí está todo lo que Seba analiza semana tras semana, que muchas veces traemos incluso aquí al programa. Gracias, Eva. Abrazo grande, Dani. Buen fin de semana. Igual. Sebastián Dumont, nuestro analista político aquí en Palabra de Campo. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile en Radio 10.